Vamos a presentar al siguiente disertante. Él iba a cerrar, pero lo adelantamos. Es doctor en Ingeniería Robótica por la Universidad Carlos III de Madrid e ingeniero mecánico por la Universidad Nacional del Nordeste. Desde el 2005 ha sido socio fundador de varias empresas relacionadas con el sector aeroespacial, defensa, industrial y automoción, desarrollando componentes basados en la tecnología, llevándolos al mercado, creador de 5 patentes y más de 25 publicaciones en congresos internacionales, revistas y libros. Señoras y señores, es momento de recibir al doctor Ramiro Cabás. Los aplausos. Vamos, Doc. Bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a la gente de Telco por la invitación a esta conferencia, a dar esta conferencia. Yo me clasifico como la oveja negra de esta conferencia porque siempre que hablamos de tecnología, o por lo menos lo que veníamos hablando hasta ahora de tecnología, hablamos de tecnología software. Y yo soy del hardware, yo soy de los fierros. Entonces, pero yo creo que es importante hablar de todo porque al final la tecnología abarca prácticamente hoy en día, la respiramos continuamente. Así que bueno, hablar de tecnología es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, mi charla básicamente dentro de las cosas que hago, he venido a hablar de drones, básicamente en tipos, aplicaciones y fotogrametría. Pero previamente voy a hablar de un tema. Hace poco estuve en una conferencia en Virasoro Tech, una conferencia la verdad que muy interesante. Yo he aprendido muchísimas cosas en esa conferencia y hablábamos de tecnologías exponenciales, pero bueno, lo hablaremos un poquito ahora más adelante. Bueno, básicamente hoy en día gestiono 2 empresas, una se llama Sergeo Tech, es una empresa argentina, y otra se llama MF Innovation, que en realidad el verdadero nombre es Martín Fierro Innovation. Esa es una empresa española, es la primera empresa, la monté en el 2016 en Madrid, todavía existe. Y le puse MF porque allí la gente no lo conoce al Martín Fierro y cada vez que me presentaba me decían ¿cómo anda señor Martín? ¿Cómo sea el señor Fierro? Y al final entonces he optado por ponerle MF Innovation a la empresa. El concepto en el 2016, bueno, vengo, digamos, como lo explicaba el presentador, yo vengo ya casi cerca de 20 años rodeándome con la tecnología. Fui a Madrid en el año 2002 a hacer un doctorado en robótica. Para mí fue uno de los sueños más grandes que puede llegar a tener cualquier persona que le apasiona la tecnología. Y ahí empecé a incursionar en muchísimas tecnologías, en muchísimos proyectos, la verdad que bastante apasionados, ¿no? Y me permitió de alguna manera, dentro de una visión muy particular, muy tranquila, muy light, ir respirando todas las tecnologías que se crearon, no todas, sino gran parte de las tecnologías que hoy manejan mi mundo, ¿no? Y hace poco en Virasoro Tech, Sergio Lapertosa hizo una presentación hablando de las tecnologías exponenciales. Y quieras o no, al final lo que uno dice siempre, uno nunca deja de aprender. Tengo 47 años, todavía sigo aprendiendo y yo creo que todavía queda una eternidad por aprender. Y en el mundo en que vivimos, en el movimiento en que vivimos tecnológico, creo que todos los días se nos va renovando. Y lo que decía, yo he conseguido visualizar mucha evolución de esa tecnología exponencial. Bueno, la estrategia en su momento, en el 2016, me separo de un socio español, que es con el que habíamos montado un grupo de empresas, de las cuales una empresa nos dedicamos principalmente al sector aeroespacial, desarrollando cosas para satélites geoestacionarios y satélites, digamos, de órbita baja. Luego también hicimos un proyecto muy interesante para el rover de Marte de la NASA, en la cual estuve involucrado.
Y luego pasamos a otra empresa, adquirimos otra empresa en la que pusimos tecnología defensa, que no sé por qué, nunca siempre me lo pregunté, por qué a todo lo relacionado con el sector militar se le llama defensa. ¿Será que militar a lo mejor queda un poco mal, queda feo? Entonces curiosamente poníamos tecnología, hacíamos desarrollos tecnológicos enfocados para el armamento de la principal empresa fabricante de munición ahí en España, en el que hacíamos sistemas kit de guiados para misiles, para granadas, etcétera, etcétera. Luego montamos una empresa de biotecnología, teníamos un producto muy particular, patentado, y hasta incluso nos metimos en el tema de los videojuegos. Ese fue un punto álgido de nuestra soberbia del éxito, que le llamo siempre yo, que habíamos tenido un éxito brutal en una de las empresas, habíamos ganado mucho dinero, y esos son los momentos en que uno cree que gana todo y que no hay nada que se te represente. Así como entró el dinero, lo pusimos en una empresa de videojuegos. Y bueno, como hablaba hoy uno de los disertantes, el sector de los videojuegos es muy complicado. Y en menos de un año se nos fue todo el dinero a la basura. una hermosa enseñanza de que la vida muchas veces hay que controlar las finanzas, como decía acá nuestro amigo. y no es cuestión de gastar y creer que después luego viene todo. Las tecnologías son complicadas, hay que saberlas manejar, hay que saberlas entender. Y algo que yo siempre digo sobre las tecnologías, sobre todo en lo que a mí respecta al software, quizás a lo mejor es un poco más complicado de ver, pero en lo que relaciona al hardware, el hardware siempre está muy relacionado a la ciencia ficción. La ciencia ficción contamina mucho el futuro de nuestras tecnologías. Incluso ahora lo que hablaremos de los drones, hace 15, 20 años atrás, que es cuando nosotros nos iniciamos en el mercado, yo personalmente me inicié en el mercado, no los drones, los drones ya venían hace varios años, sobre todo drones aplicados al sector militar. Había mucha ciencia ficción, ¿no? Y una de las cosas que a mí me enseñó ese tipo de cosas es que muchas veces no solo es importante conocer la tecnología, y esto es fundamental y hay que entenderlo bien, porque si queremos montar una empresa que se relacione con la tecnología, lo fundamental, lo principal es conocerla, pero lo fundamental es conocer el límite que tiene esa tecnología. Porque muchas veces caemos en el fantasma de la ciencia ficción y creemos que esa tecnología lo puede todo y lo abarca todo. Y es donde empezamos, ahí está el límite de vender humo y vender realidad y vender algo que realmente pueda llegar a ser rentable con el tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando me separo de mi socio, monto Martín Fierro Innovation, que era una empresa 100% de desarrollo tecnológico. La idea fundamental era sacar tecnología base de las universidades, tecnología que hoy en día está creciendo en universidades en Europa, y tratarlas de alguna manera con un impulso económico, con un impulso de inversión, llevarlas al mercado digamos, comercial, ¿no? Partiendo de la base de tener una empresa de desarrollo, puramente desarrollo, montamos Sergeotech. Sergeotech es una empresa, que fundamentalmente se basa en realizar servicios con la tecnología que desarrollaba en Martín Fierro, ¿no? Ahí parece todo muy bonito. Pues el 2018 fue un desastre. Casi me voy a la quiebra con las dos empresas, casi que un desastre. Pero bueno, al final el perseverar, el persistir es lo más importante. Y bueno, al final con la pandemia pues estuvo bastante complicado todo, y hoy en día estamos resurgiendo tanto en MF como en Sergeotech con nuevos desarrollos. Sobre todo Sergeotech, que partiendo de una base de un proyecto pura y exclusivamente de servicio, hoy en día estamos desarrollando acá en la Argentina porque nos hemos dado cuenta que Argentina funciona de otra manera. Y siempre digo, podemos sentarnos y decir cosas malas de lo que sucede, echarle la culpa al vecino, al político de turno o a todo, pero en realidad lo que hay que hacer es adaptarse. Tenemos que vivir y si queremos trabajar en tecnología, tenemos que adaptar. Entonces, esa es un poco la filosofía que hoy estoy teniendo en las ambas compañías, adaptarse a las nuevas realidades. Vendemos tornillos, pues puedes estar toda la vida vendiendo tornillos, siempre se comprarán tornillos. Ahora, estás en tecnología, tenés que tener la mitad de tu cuerpo pensando en que en algún momento u otro tu vida puede cambiar 180 grados. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, esta es una frase
que obtuve de la presentación justamente de Sergio en Virasoro Tech, y es una frase que la verdad que da mucho, nos dice mucho, ¿no? Dice que en el 2030 una tercera parte, o sea, el 33% de la población, las competencias claves profesionales, o sea, los profesionales que vamos a necesitar en 2030, hoy en día prácticamente la gente no las conoce. ¿Y esto por qué fue clave? Porque al final, el estar en robótica, manejarme durante mucho tiempo en robótica, tienes cosas muy bonitas, tienes satisfacciones personales muy bonitas, pero también tiene la parte desagradable. Muchas veces iba a conferencias como esta, o incluso me hacían entrevistas por radio, por televisión y demás, y siempre me preguntaban, vos sos ingeniero en robótica. Sí, le digo, vos sos el que le sacás trabajo a la gente. Yo le decía, bueno, ojalá, no sé si ojalá o no, pero digo yo, madre, sacarle yo trabajo a la gente, tengo una empresa, más empresas pequeñas, no tengo, me dice, tampoco es que, digamos, hago cosas terriblemente como para... Y al final es el concepto que tenemos nosotros, pero ¿por qué? Porque en base al desconocimiento, ¿no? Y parte de todo esto es lo que dice un poco la frase esta. Lo que nosotros hoy en día tenemos un cambio generacional. Hoy también se hablaba de cambios industriales, no sé si es la frase exacta, que cada 20 años o cada 50 o 60 años se cambiaba abruptamente la tecnología, el sistema o la industria a nivel mundial que producía ciertas burbujas, ¿no? Yo creo que en los últimos 60 años hemos vivido prácticamente la misma cantidad de cambios que lo que hemos vivido toda la historia de la humanidad. Incluso hoy en día yo creo que esos cambios se producen brutalmente cada 2 o 3 años. Porque ustedes decían, sí, hablaba también de que el cambio que va a marcar, el próximo cambio industrial va a ser el blockchain, pero nos estamos olvidando de Internet. Internet creció hace 20 años y hoy en día conocemos lo que conocemos a nivel mundial, nos conectamos a nivel mundial como nos conectamos como gracias a Internet. Internet es un cambio brutal de cómo se manejan las cosas y cómo se utilizan las cosas, ¿no? Pues bueno, esto es importante porque ¿por qué hago esta marca? Y ahora vuelvo al objetivo de mi charla, que es a nivel de drones. Cuando yo aterricé en Argentina en el 2018, en realidad 2017, que monto la empresa, traigo una gran inversión, traigo una flota de casi 7 drones profesionales a la Argentina para tratar de realizar servicios de fotogrametría. El objetivo de esta charla. Estamos hablando de 2017, hace 5 años atrás. Cuando llegué en ese momento tenía 7 drones y cuando yo digo, bueno, voy a buscar pilotos para que me manejen mis drones, yo no me puedo dividir en 7 personas para realizar 7 drones, para utilizar 7 drones, me he dado cuenta de que no existen. Y hoy en día estamos hablando de que dentro de 3, 4 años la cantidad de drones volando por el cielo se va a multiplicar de forma exponencial. Y la pregunta es, ¿y dónde está la gente que los va a manejar? Tú dices, bueno, es que los drones se van a manejar de forma autónoma. No, por una cuestión de normativa. Hoy en día una cuestión normativa, no puede haber un dron volando sin que alguien lo esté controlando. Esa es la realidad. Entonces, hablamos muchas veces, decimos, tú le vas a quitar el trabajo a la gente. No, pero a lo mejor lo que va a pasar es que la gente se tiene que transformar. Suena feo, porque la gente no le gustan los cambios, a nadie nos gustan los cambios y a la persona que sabemos que tenemos que cambiar incluso no nos gustan que nos cambien las cosas. Pero es la realidad, es la nueva realidad. Y ojo que las nuevas generaciones se lo tienen perfectamente claro. Probablemente en esta sala le hablamos de blockchain y decimos, uy, qué lindo lo que se está comentando, qué bonito, muy interesante. Pero probablemente le preguntamos a nuestros hijos de 20 años o a nuestros hijos de 12, 13, 14 años y ya saben lo que es el blockchain. A lo mejor no técnicamente, pero sí saben qué es lo que significa, qué es una criptomoneda. Mi hijo tiene 11 años y el otro día estaba en un videojuego y me dice, papá, mira, videojuego, sí, que tengo 40 millones de dólares. ¿Y qué estás haciendo? Minando Bitcoin. Y yo le digo, minando Bitcoin, 40 millones de dólares. Pues hay un videojuego de una criatura de 11 años que ya sabe lo que es una minería de Bitcoin. Entonces, ojo, no, es cierto que nuestra generación, siempre lo digo, es una generación que ha sufrido mucho. Mi generación, por lo menos. Yo me fui a España y mi teléfono era más grande que esto y lo único que podía hacer era mandar un SMS. Y hoy en día estamos hablando de teléfonos. Es más, mi reloj
tiene más potencia de cálculo que la computadora con la que yo utilizaba AutoCAD para recibirme de ingeniero mecánico. O sea, el cambio tecnológico que hemos vivido en los últimos 20 años es brutal, Tecnológico, informático, a nivel de software, en los últimos 10 años también es bestial. Dentro de Sergeo Tech tengo uno de los servicios que es monitoreo satelital. Yo soy programador de corazón, pero no de título, porque a mí no lo he conseguido nunca, pero siempre intento meterme en temas de programación. Intenté hacer un sistema de monitoreo yo propio dentro de la compañía para hacer el monitoreo satelital, bajar imágenes satelitales periódicas y hacer monitoreo de cultivos y de ganadería, ¿no? A la hora de sentarme, dije yo sé programar, algo tengo que sacar de esto. Y digo, bueno, voy a ver qué tecnologías tengo para poder hacer esto. Y me agarró un ataque de ansiedad tal, de ver la cantidad de cosas, de que si tiene futuro o no tiene futuro, los nombres, tal, que dije, esto no es para mí. O sea, estamos viviendo un cambio brutal de todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, continúa, porque yo por eso había elegido ser último, porque yo sé que hablo y entonces nadie me para. Entonces, bueno, esto es lo que comentábamos. Entonces, la industria se enfrenta a una cierta escasez de profesionales para los próximos años, ¿no? Y son cosas que nos tenemos que poner a pensar y decir, ¿qué hacemos, no? ¿Qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos que estudien? O sea, le decimos, estudiate ingeniería mecánica. No, pero si a la ingeniería mecánica, estudiate ingeniería de software. Pero es que a lo mejor las ingenierías de sistema, que son de 5 años, cuando la persona empieza a estudiar dentro de un programa educativo, los programas que se utilizan en el inicio y lo que se utilizan al final no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué paradigma ese, no? De todos modos, yo siempre digo que al final, si hay una persona algo que tiene la capacidad de reinventarse y volver a crearse, incluso hasta tener sus propias alarmas en todo este tipo de alteraciones de su entorno, es el ser humano, ¿no? Tiene una capacidad de adaptación brutal. Yo siempre confío en que, si bien hoy vivimos en una montaña rusa tecnológica, siempre estamos bien aferrados a una silla, ¿no? Por más que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener un futuro, siempre vamos a tener algo que hacer, siempre algo vamos a tener que, digamos, de dónde salir. O sea, eso de perder el trabajo, no, simplemente a lo mejor nos tenemos que readaptar o simplemente enfocar nuestro trabajo hacia otro rumbo, ¿no? Eso es fundamental. También un discurso que hizo Steve Jobs a unos estudiantes de secundaria, que muchos los conocen, que se llama Une los puntos. Si lo buscan por internet, en YouTube, y lo escuchan, es brutal, ¿no? Porque a pesar de que sea Steve Jobs, una persona, evidentemente, un genio, él hablaba de que la vida de él no era en base a lo que manejaba en su cabeza, sino a los puntos que él consiguió unir en el pasado, ¿no? O sea, de repente se puso a estudiar dactilografía porque le gustaban las chicas del colegio, y al final terminó generando una computadora que hacía, digamos, una de las mejores computadoras para diseño gráfico, ¿no? Entonces él decía, si él no hubiese ido a estudiar eso, y ahí es como va uniendo los puntos. Pero, ojo, eso es fácil de decirlo y es muy peligroso, porque muchas veces vivimos nuestros hijos dicen, yo lo quiero ya. Entonces dice, ¿qué punto quiero unirme? Dice, y bueno, el de ayer, no. Tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar. El conocimiento te genera esos puntos, el pasar, la experiencia. Hoy en día vemos jóvenes de 16, 17 años que creen, salen a la calle, que lo saben todo, y no lo critico, ojo, ese entusiasmo hay que canalizarlo bien, pero tenemos que darle experiencia, tenemos que darle paciencia. La paciencia, la tecnología es paciencia. Es una montaña rusa, pero es paciencia, es aprender, es conocer. Tenemos que conocer la tecnología, conocer sus límites, y ahí encararlos y afrontarlos con todo, porque seguramente vas a tener éxito en ese aspecto. Bueno, ahí me estoy yendo un poco, pero bueno. Esto es lo que hablaba, ¿por qué hablo de tecnologías exponenciales? Porque, bueno, un poco trayendo la experiencia que yo tenía de los drones, que yo traje una flota muy grande, y cuando llegué a la Argentina, de repente, y no es en la Argentina, yo creo que a nivel mundial, no encontraba, digamos,
gente capacitada que me pueda manejar mis drones. Es el primer error que cometí, que fue bastante trágico, ¿no? Porque casi me lleva, digamos, prácticamente a la bancarrota, ¿no? Entonces, son aquellas tecnologías, y ahí entendí lo que es el concepto de tecnología exponencial. Son aquellas tecnologías que aceleran de una forma rápidamente a las principales industrias de nuestras vidas, ¿no? Y luego decimos que para que una tecnología sea exponencial, la potencia y la velocidad de crecimiento de esa tecnología tiene que ser... se tiene que duplicar en un determinado tiempo y reducir a la mitad el precio en ese mismo tiempo. Eso está muy relacionado con lo que es la ley de Moore. Parte de las tecnologías exponenciales que hoy en día podemos conocer en el mundo son estas. Tenemos la robótica, impresión 3D, drones, Internet de las cosas, biología digital, vehículos autónomos, blockchain, nanotecnología, inteligencia artificial, energías renovables, computación cuántica, inteligencia artificial. Hay cientos, miles de tecnologías exponenciales. Cada semana en un laboratorio de alguna universidad del mundo se están generando decenas de tecnologías exponenciales. Tecnologías que nos van a marcar el futuro dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces hay un gráfico que es un gráfico muy interesante, ¿no? Que es el gráfico de la sobreexpectación sobre una tecnología. Quédense tranquilo que luego esto voy a cerrarlo yo con el tema de drones, no es que vengo a hablar de otra cosa que no sean drones. Entonces decimos, es un gráfico muy interesante en el cual te marca cuál es la evolución de una determinada tecnología exponencial. Que estamos hablando que el tiempo de abajo, el tiempo pueden llegar a ser 1 año, 2 años o 10 años. ¿Está? En el cual desde su lanzamiento empieza la fase de la ciencia ficción, donde empezamos a volar y volar y volar y volar y volar. Llegamos a un punto que es el pico de las expectativas, y es cuando la gente se cansa un poco de escuchar sobre esa tecnología y el futuro prometedor que tiene, y es cuando empieza la desilusión. Cuando la gente dice, no, esta gente está vendiendo humo, vende humo, vende humo, llega a un punto en el que la propia tecnología se sustenta, dice, no, ojo, es humo hasta este punto. Conocemos el límite de la tecnología, entonces lo podemos empezar a vender bien. Y una vez que empezamos a la rampa de consolidación, ¿está? Y llega a la meseta de productividad. En este otro gráfico es más o menos, digamos, según Gartner, que luego lo plasma en lo que es el ciclo de hype, que luego lo veremos, relacionados con los drones, qué tiene que pasar con cada una de las tecnologías para que esto, digamos, llegue a una meseta, ¿no? En esta zona es donde crecen y caen absolutamente miles y miles de tecnologías al año. Entonces, ¿cómo saber cuál es la que va a llegar a la meseta? Y bueno, eso es leer el diario del lunes, eso muy poca gente lo sabe, pero eso es lo apasionante de la tecnología. Y en ese lugar es donde realmente tenemos que verlo. Entonces yo recomiendo que se suscriban a esta página, bueno, los que quieran, ¿no? Porque ver lo que hoy en día se está manejando como tecnologías exponenciales es bestial, es ciencia ficción, pero es real. Porque si aparece un punto hoy es porque alguien en un laboratorio lo está haciendo y está viendo resultados. Bueno, y ahí volviendo al tema de drones, vemos que en el 2012 es el gráfico más antiguo que puede llegar donde podía llegar a aparecer algo de drones, UAVs o BANT, vehículo aéreo no tripulado, que está más o menos, digamos entre esas dos cosas, robots móviles y demás aplicaciones, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema de los... Acá ya, fíjate, en el 2016 ya se identifica, se separa lo que es la robótica, se separa y ya se ha identificado como tecnología como dron comercial, ¿correcto? Pero, a pesar de que dice dron comercial, todavía estamos en la fase de ciencia ficción, que le llamo, ¿no? La de sobreexpectación, de que aquí empiezan a salir noticias de todo tipo, ¿no? Pero miren lo que es esto. La cantidad de tecnologías que aparecen, y eso cambia y cambia, cada mes cambia, es increíble. Bueno, en este momento, no sé si se acuerdan, en el año creo que 2014, 2013, es donde Amazon en algún momento hizo un aviso muy importante que decía que él iba a repartir su paquetería con drones. O sea, yo en ese momento estaba en unos proyectos de drones militares, y claro, nos miramos con la gente
que estábamos desarrollando equipos, sabemos la realidad, conocíamos lo que hay detrás de un dron, sabíamos que los drones se caen, sabíamos que los drones pueden, cuando cae un dron, pueden matar a una persona. Decíamos, esta gente de Amazon vuela. Estamos hablando de 2014, ¿no? Estábamos en plena, yo calculo que en esa época habrá estado en esta época, claro, ciencia ficción. También había un dron un video que también se fue bastante viral, de un dron que era una bala, que bajaban millones de un helicóptero y esa bala ese dron tenía una camarita y esa camarita identificaba a la persona a la que quería matar y de repente, ¡trac!, iba y mataba a esa persona. Era un maniquí, obviamente, ¿no? Y decías, la pucha. Y mirabas al cielo a ver si no había una mosquita de esa que en algún momento te podía llegar. Entonces yo decía, claro, y empezaron, así como esa, surgían aplicaciones brutales, ¿no? Y el que está en la tecnología dice, eso es imposible. Eso es imposible. Me lo preguntan hoy y digo, ya no lo sé. Ya no lo sé. Al margen de lo de la bala, drones de transporte, por ejemplo. En ese momento el gran problema que tenía el dron de transporte, o sea, el hacer delivery con un dron, era una cuestión de normativa y una cuestión de seguridad. Porque está muy lindo decir yo compro en Amazon o compro en Mercado Libre y a los 30, 40 minutos aparece un dron en la esquina de mi casa, me deja el paquete y se va. Todo lo pensamos desde el punto de vista de persona adulta, ¿no? ¿Qué pasa si tenés un hijo de 4 años y está jugando en el patio de tu casa donde va a aterrizar el dron? Y dice, ¡ay, qué lindo dron! Y se va el dron. ¿Y qué puede pasar? Desastre, ¿no? Eso es lo que pensábamos en ese momento. Entonces la normativa, ¿qué pasa si en el viaje agarra una ráfaga de viento y el dron se desestabiliza? ¿Qué sucede? Y se cae arriba de personas. Entonces hay una cuestión legal importante en ese momento que obviamente a nosotros nos decía es imposible. Hoy en día, gran parte de las barreras de seguridad, de confiabilidad de los drones han sido superadas. Hoy en día podemos comprar un dron relativamente bueno, con un peso de 1,5 kilos, casi 2 kilos, un peso considerable, pero sabemos que ese dron en el aire tiene una estabilidad y una confiabilidad bestial. ¿Correcto? Entonces, empezamos a confiar en esa tecnología. Entonces a lo mejor sí es posible hacer transporte de mercancía civil, diaria, o sea, normal, entre la gente. Y a lo mejor sí. ¿Cuál es la barrera? Es decir, bueno, ¿dónde deposito ese paquete en las casas? Y hoy en día a lo mejor, dentro de 3, 4 años, viene un arquitecto y te dice, sí, vamos a hacer la casa, tenés tu habitación, tu baño, y acá hacemos una plataforma de buzón de drones que estará en el techo, con acceso a una escalera. Legalmente es espectacular. ¿Por qué? Porque en ese momento estás de alguna manera adaptando lo normal o lo habitual o lo urbano a una tecnología. Como en su momento a lo mejor no existían los buzones. El cartero que llevaba el buzón a la puerta de tu casa y el arquitecto te lo diseñaba y te ponía el buzón, la carta en tu buzón, porque estaba diseñado para eso. Hoy en día a lo mejor, dentro de unos años, tenemos una plataforma de drones con su debida seguridad, georreferenciada a nivel ciudad y donde haya empresas de servicios que puedan obtener esa base de datos, ofrecer ese servicio y saben que esos puntos de esas personas sí pueden ser habilitados para depositar paquetes. Resolvemos el problema legal. Evidentemente hay que ejecutarlo. Pero bueno, volvamos al ciclo de hype. En el 2017, en un año, ya los drones comerciales ya han pasado la cresta. La gente ya dejó de confiar en él. Si no sirven para nada, esto es humo. Claro, lo mismo que le estoy diciendo yo, de Amazon, que está diciendo que va a repartir paquete. ¿Cómo va a repartir paquete? Va a matar a mi gente, va a matar a mi hijo, qué sé yo, va a matar a mi perro, que lo va a querer saltar, lo va a morder. ¿Dónde va a estacionar? Entonces la gente empieza a decir, eso no es posible, y deja de creer. 2018, 2019 y al 20, que es el último que llegué, ya estamos en una meseta, digamos, en la cual está empezando a consolidar esta tecnología.
Los drones son muchísimo más baratos y la tecnología es mucho más confiable. ¿Qué es lo que quiero decir con esto también? Otra cosa, fíjense una cosa, en este caso, bueno, este es un gráfico bastante resumido, a ver si el del 2019. Lo importante es saber que acá, en esta zona, no llegan todas las tecnologías y aún menos, muy pocas llegan a este punto. ¿Está? Entonces, el tener una tecnología que estemos en esa posición, la verdad que es espectacular. Y ahora sí, nos metemos en lo que es drones. Hasta ahora lo que quería decir era bueno, que los drones en el 2017, cuando yo llegué a la Argentina, tenía drones. Me fui, quise hacer servicios de drones a todos los ganaderos locales. Yo vengo de familia ganadero. Mis amigos de mis padres. No vendí un solo servicio en 3 años. Nada. Aparte de eso que dicen que los ganaderos son agarrados, que es cierto. Me fui a todos los remates. Puse mis drones. Ahora hay una foto, luego hay una foto de unos equipos míos en un remate. Fui cerca de 20, 30 remates. Y todos los amigos de mis padres se acercaban y me decían, te felicito, Ramiro, esto es el futuro. Y yo le digo, no, si está ahí. El futuro está ahí. Lo tenés, no es una foto, no es un video, no es una animación, lo tengo ahí. Sí, qué lindo. Y se iba. Nada, no vendía nada. Hasta que en el último momento, en el último remate, me acompañaba mi gerente comercial. Le digo, Virginia, vamos a hacer algo, vamos a tirar la casa por la ventana, le dije. Vamos a regalar un servicio de drones, de un escaneo del campo, a todos los que compren un animal en este remate. No, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, evidentemente era prácticamente trabajar durante un año para personas sin recibir un solo centavo. Pero yo le decía, pero bueno, los equipos los tengo, por lo menos se conoce la tecnología y a lo mejor dentro de un año podemos venir a recolectar. Dicho sea de paso, me dieron el micrófono, ofrecí todo, aplaudieron, hermoso, bonito. Se compraron 95 animales, las rodillas mías temblaban. Y yo decía, bueno, vamos a empezar a llamar a todos los ganaderos para ver si les interesa que le haga un escaneo de su campo de alta definición y ellos poder tener su campo hermoso en su computadora. No me llamó nadie. Nadie, pero cero. Uno se interesó y me dijo, Ramiro, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, mirá, tengo libre. No, mirá, yo el mes que viene tengo esto, el mes que viene, bueno, te llamo cuando vuelvo. O sea, se interesó, después reculó y nunca más me llamó. Entonces que yo, bueno, evidentemente le erramos. Pero curiosamente, si nos ponemos a pensar, estábamos en una fase de la tecnología en la que evidentemente nadie creía, nadie cree en los drones. Y luego es una herramienta extremadamente potente. ¿Está? Bueno, volviendo a los drones, acá un poco, ya metiéndome un poquito en la parte técnica de los drones, que es lo que a mí me corresponde. Muchas veces tenemos el concepto también, llamo drones porque si yo, por ejemplo, le digo BANT o RPAS, nadie a lo mejor sabe qué es eso, qué es un BANT. Bueno, hoy en día ya capaz más sí, pero hoy en día todo el mundo lo conoce como drones. Y el otro gran problema, digo, cuando mostraba mis equipos, todos son de ala fija, no todos, perdón, los que hago fotogrametría de grandes extensiones son de ala fija, y le digo, sí, acá traigo mis drones. La gente miraba así para todos, ¿y dónde están? Y ahí, no, pero esto es un avioncito, me decían. No, yo lo que tienen muchos motorcitos, quiero yo, me decían. No, o sea, ese es un concepto raro que tenemos. El dron en realidad es una especie de nombre comercial, por decirlo de una manera, de los vehículos aéreos no tripulados que nacen en Estados Unidos, estos drones que se hicieron súper famosos. Y luego lo que comercialmente fue mucho más rentable para las compañías eran los multicópteros, ¿correcto? Entonces todo el mundo decía, me compré un dron y era un multicóptero. Mira qué lindo dron y es un multicóptero, ¿no? Entonces eso
esta presentación, esta hoja principalmente es para identificar que el dron es un vehículo aéreo no tripulado, sea cual sea, ¿correcto? Entonces tenemos ala fija y ala móvil. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque cada uno tiene su limitación como tecnología y tiene sus ventajas. ¿Está? Volvemos a lo inicial. Es importante saber la limitación. Si yo me iba a un remate con un dron multicóptero de esas características que tiene una capacidad de vuelo de 45 minutos y tengo que escanear un campo de 5.000 hectáreas de alguna de las personas ganaderas que están ahí, me van a decir, me estás mintiendo. Y era verdad. Entonces, el dron, o sea, para cada aplicación es importante saber, sobre todo porque confío en que esto va a ser una tecnología que hoy en día cada vez va a ser más habitual, cada vez gente la va a utilizar cada vez más. Nosotros como usuarios tenemos que saber interpretar que cuando alguien nos viene a vender algo, tenemos que saber un poco también lo básico, no todo. Entonces, partiendo de la base de que tenemos dos familias gigantes de tipos de drones, a la fija y a la móvil, tenemos la capacidad de carga, es importante, que es lo que queremos que lleve nuestro dron, el tiempo de vuelo, ventajas y limitaciones, ¿correcto? Una ala fija, evidentemente recorremos grandes extensiones de terreno en poco tiempo con bajo consumo. ¿Por qué? Porque es un avión que puede estar, ala fija se llama porque el ala es, digamos, de alguna manera el elemento de sustentación del equipo, ¿no? Y ala móvil, que es un helicóptero, es como que hacemos volar ese ala, hacerlo rotar de forma continua, y eso es lo que genera la sustentación y nos levantamos. Entonces, como el ala fija no necesita de alguna manera energía para poder mantenerse, sino más que nada para impulsarse y que el ala, la fuerza de sustentación del ala consiga mantenerlo en el aire, tiene grandes, o sea, podemos mantenerlo en el aire mucho tiempo, casi hasta 2 horas, 3 horas, dependiendo del tipo, ¿no? En el caso de los multicópteros es mucho más difícil, porque la energía, el 100% de la energía de las baterías va destinada a mantener ese equipo sobre el aire. Y aquí hay una cuestión física. O sea, cuando hablamos de 45, ¿cómo es posible que no haya un dron que pueda mantenerse más de 45 minutos? Le pongo más batería, pesa más. Le pongo un motor más fuerte, consume más. Tengo que poner una batería más grande. O sea, que por más que yo tenga un motor que me levante 20 kilos, tengo que darle alimento a ese motor, que son baterías mucho más grandes. Entonces hay una curva física en la cual no podemos mantener un dron mucho más de un cierto tiempo en el aire. Y en el caso de los drones, de los multicópteros, es más una cuestión de ingeniería, no de aeronáutica. En el caso de los aviones es una cuestión más aeronáutica que de ingeniería. ¿Correcto? Y luego estamos surgiendo, en los últimos 10, 15 años, ha surgido un nuevo concepto que es una especie, yo lo puedo llamar una especie de híbrido, que se llama VTOL. VTOL significa Vertical and Takeoff Landing. O sea, son equipos que son como los Harrier ingleses, que se despegan y aterrizan de forma vertical y luego arriba se transforman en un avión y pueden funcionar como un avión, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene? En el caso, por ejemplo, de los aviones, de los drones con ala fija, para poder funcionar nosotros tenemos que tener una pista de aterrizaje y una pista de despegue con, digamos, aproximación hacia la pista. O sea, el espacio que yo necesito para poder operar un dron de ala fija es muchísimo mayor que el que tiene un dron. Un dron de un multicóptero. El multicóptero en 20 metros cuadrados yo puedo despegar y aterrizar sin ningún tipo de problema, ¿no? Este sistema, que es un sistema que está, yo creo que es el que va a revolucionar en los próximos años todo lo que será el sector de drones, une las dos ventajas. Puedo despegar y aterrizar de forma vertical en 20 metros cuadrados y luego arriba puedo mantenerme hasta 2 horas de tiempo. ¿Está? Y luego, si necesito quedarme estacionado en algún sitio, vuelve a transformarse en un multicóptero y lo puedo mantener. Ideal para sistemas de vigilancia también. Bueno, dentro de la compañía, básicamente, bueno, acá una breve reseña de lo que tenemos dentro de Sergeo. Tenemos 2 equipos hexacópteros. Básicamente, el tamaño del hexacóptero, del multicóptero, muchas veces no es por
por una cuestión de que sea bonito o feo, sino simplemente siempre va relacionado, el tamaño del multicóptero va relacionado con la capacidad de carga que tiene. Por lo que hablamos anteriormente, queremos cargar más, queremos elevar más, tenemos que poner más motores, tenemos que poner más baterías. Por lo tanto, obliga a que los equipos sean un poquito más grandes, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de equipos porque muchas veces se requieren fotogrametrías o escaneos, no solo con una cámara, sino que a lo mejor con 2 o 3 cámaras, una multiespectral, una termográfica y una cámara de alta definición para poder tener en el mismo vuelo el mismo tipo de información con diferentes ópticas, ¿no? Y luego tenemos equipos que son los F550, que son de DJI. Estas son 2 plataformas adquiridas y donde la aviónica de todos los 2 equipos sí la hacemos directamente dentro de la compañía. Bueno, ahí están. Estos eran los remates a los que yo iba entusiasmado. Tenemos 2 equipos de ala fija. También volvemos a lo mismo. Son plataformas que vienen a medida de casi 2 metros de envergadura para hacer grandes extensiones. Y tenemos un VTOL que también es una plataforma comprada. Toda la aviónica es realizada dentro de la compañía, pero las plataformas, digamos, son compradas. Básicamente porque en el momento en que yo vine, intenté de alguna manera meter en el mercado lo más rápido posible la tecnología, entonces tomamos la opción de integrar aviónica sobre plataformas ya creadas, ¿no? Y ese es un VTOL en el cual, si nos ponemos a pensar, son 2 equipos muy parecidos, tienen la misma envergadura. ¿Por qué uno solamente puede cargar 700 gramos y otro puede llegar a cargar 1 kilogramo? Básicamente porque aquel tiene más motores, si podemos ver aquí. Tenemos esto. Este funciona de una manera muy particular. Tiene 3 motores, 2 adelante y uno acá que a lo mejor no se ve, que es lo que hace que eleve el motor, digamos, eleve el sistema de forma vertical y aterrizar de forma vertical. Y cuando está en la posición altura de vuelo, lo que hace, los 2 motores de adelante empiezan a rotar y se transforman en un avión normal. Y la capacidad de carga básicamente funciona en esa manera. Y el tiempo de autonomía básicamente está reducido porque obviamente no todo es color de rosas. El tener un VTOL, empezamos a meternos en problemas de aerodinámica de aviones, ¿no? O sea, cuando metes un motor que no corresponde en un lugar que no corresponde para hacer algo que teóricamente un avión no hace, le pones carga aerodinámica, lo cual gasta más energía en poder mantenerse en vuelo, digamos. Por eso es que los VTOLs, por lo general, tienen menos tiempo de autonomía. Luego tenemos un dron fumigador. Es un dron fumigador que tiene una capacidad de 20 litros de caldo y 15 minutos de autonomía. Ahora vengo con esto porque es importante saber sobre el tema de la fumigación. Y es un dron que habíamos adquirido en el año 2019 para dar los primeros cursos. Hicimos el primer curso de profesional de drones fumigadores en Paraguay. Luego, por pandemia, tuvimos que suspenderlo. Pero el dron fumigador es otra de estas tecnologías que tiene mucha ciencia ficción detrás, ¿no? Uno dice, yo tengo, y en eso caí yo, incluso conociendo del tema. Cuando quise hacer un dron, quisimos integrar un dron, dijimos, bueno, vamos a buscar el de mayor capacidad, así nos permite cubrir la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de superficie con caldo, ¿no? Y al final nos damos cuenta que un dron de estas características no puede volar más de 15-20 minutos. Entonces esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo, cuánto caldo uno deposita en 15 minutos? Que a lo mejor no llega ni a 10 litros. 10, 12, 13 litros. Entonces, ¿para qué tener un dron de 20 litros? Eso es importante también. Los drones fumigadores es una de las cosas que se va a venir mucho hoy en día, porque cada vez nuestros cultivos son más intensivos, cada vez tenemos que cuidarlos más y cada vez tenemos que ahorrar más en la aplicación de agroquímicos por temas medioambientales y por temas de rendimiento, económicos también. Entonces, a la hora de seleccionar un dron es importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué ciencia ficción? Cuando yo traje este dron, empecé a promocionarlo, se acerca una persona que tenía cerca de 12.000 hectáreas. Y me dice, Ramiro, te quiero contratar. Digo, ¿para qué? Porque yo tengo 2.000 hectáreas de cultivo y yo quiero dejar de alquilar a los mosquitos, que son los tractores que llevan
toneladas y toneladas de agroquímicos. Y digo, yo quiero poner tecnología en mi campo. Y yo lo miraba y decía, ¿con qué? Le digo yo. Porque con esto imposible. Imagínense que por no sé cuántas toneladas de agroquímico hay que tirar para 2.000 hectáreas. Imagínense la cantidad de vuelos que yo tengo que hacer. Para cuando yo termino de hacerte el campo, ya pasó la temporada, y yo no. Perdí un cliente, o sea, no perdí un cliente, en realidad, no sé, gané un amigo, pero perdí un cliente. Porque en realidad le dije la verdad, o sea, era imposible que yo pueda cubrir semejante hectárea, aparte no soy rentable. Un vuelo de estos equipos a lo mejor puede ya estar, no sé, 200, 300, 400 dólares, tendría que hacer 200 vuelos. Para eso se contrata un mosquito. Pero tenemos pequeños agricultores de 200, 300, 400, 500 hectáreas. Vamos a analizarlos de esa manera. Una persona que tiene un lote de 100 hectáreas, 50, 60 o varios lotes de 30, 40, 50 hectáreas donde movilizar un mosquito no es conveniente porque es costoso. Y por otro lado, con un análisis de fotogrametría, digamos, multiespectral, puede identificar exactamente dentro de ese cultivo de 100 hectáreas dónde tiene su problema. Y a lo mejor en esas 100 hectáreas tiene un problema que son 20, 40, 50 metros cuadrados puntuales. Este equipo funciona ahí. Porque en un solo vuelo yo en realidad cubro 100 metros cuadrados, que es el verdadero problema que tiene ese agricultor en esas 100 hectáreas, le ahorro casi el 97% y él contento. Entonces, conocer la limitación de la tecnología es siempre muy importante para saber cómo venderla. Esto no hace maravilla, no es ciencia ficción, no puede estar 20 horas en el aire, no puede sprayar, perdón por la expresión, aplicar, mejor dicho, 1000 hectáreas en un día. Es imposible, no es la aplicación para eso. Pero está encontrando su nicho. O sea, son tecnologías que van a encontrar su nicho en aquellos servicios en los que hoy en día se lo hace manualmente y a lo mejor un equipo de esto, cuando el precio del servicio o el precio del equipo sea aceptable, que estamos yendo hacia esa situación, esto sea cada vez más habitual en todo. Ahora, también hay que decir que este equipo es un equipo que tiene 1,60 m de diámetro. Cuando vuela parece un helicóptero y da miedo. Es impresionante, pero bueno. Otro equipamiento bastante raro, curioso que tenemos en la empresa, que es un diseño particular nuestro, en realidad es un diseño que lo tuvimos con mi ex socio en España, que lo utilizamos para el sector militar, que la aplicación del sector militar era como observador avanzado, con puntero láser para señalizar objetivos, y había otra aplicación que le poníamos 1 kilo de dinamita, volaba en una situación en espacio, digamos, enemigo de alguna manera, y cuando tenía la posibilidad, digamos, se destruía. Era un kamikaze que se tiraba, pero claro, volando un pájaro a lo mejor nadie le da mucha importancia. Cuando me separo del bono, tomamos la decisión de aplicar este tipo de tecnologías a lo que es el sector civil, principalmente ahuyentamiento de aves, literalmente, ahuyentamiento de aves. Este es un proyecto muy importante que se hizo a finales del 2019, donde se vendieron 27 equipos a todos los aeropuertos del Perú. Al norte del Perú, 9 aeropuertos, 7 equipos cada uno. Es una aplicación muy interesante y la verdad que es súper productiva. Porque al parecer, o sea, aunque parezca mentira, los bird strike que suceden en los aeropuertos, las aves que chocan contra los aviones, generan pérdidas multimillonarias. Yo creo que estamos hablando a nivel anual, no sé si estamos hablando entre 7.000 u 8.000 millones de dólares de pérdidas solo por pequeñas aves que golpean los aviones. Aparte hay una cuestión legal. El capitán del avión, si ve que un gorrión le golpea en el parabrisas, legalmente tiene la obligación de bajar. No puede continuar aunque él considere que no ha sucedido nada. Un caso muy conocido fue el del río Hudson, que fue por una cuestión de aves que se metieron en las turbinas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo que hacemos con estos equipos es espantar. 5 minutos antes de que venga a aterrizar el avión, se lanza el águila, se va a las zonas donde hay pajaritos en la pista, se simula un ataque, se espantan
Se van lejos y aterriza el avión. Básicamente eso. Y también en España hemos tenido una experiencia muy bonita en el tema de ahuyentamiento de aves en zonas agrícolas, que comen la semilla de los girasoles. En el caso de España, donde prácticamente todo es cultivo intensivo, sí es rentable el servicio, este tipo de servicio, porque digamos, el valor añadido que tiene una hectárea en Europa no es el mismo valor añadido que tiene una hectárea acá. Entonces, hay una cuestión también económica que hay que superar antes de poner esto dentro de nuestra agricultura, que nos falta mucho. Y aquí, bueno, esto es lo que comentaba hoy. El Drone Show es un evento internacional, lo nombraré más adelante también. Y curiosamente dice, bueno, los VTOL, lo que hablábamos anteriormente, prácticamente se estima que en el 2030 moverán 15.500 millones de dólares a nivel de comercio. Y que habrá 4.000 equipos volando en el 2028 y 23.000 en el 2030. No dejan de ser humo, insisto. Yo no sé, no puedo decirlo si es real o no. ¿Que tiene potencial para hacerlo? Sí. ¿Que se está consolidando la tecnología? También. Pero hay que verlo. Yo ya después de tantos años, ya llevo muchos años con la tecnología, ya me he pegado varios cabezazos contra la pared con tecnologías nuevas y hay que verlo. Pero bueno, nosotros evidentemente no estamos detrás de eso, no estamos, ajenos a esa situación, y este año hemos presentado un proyecto para desarrollar un VTOL acá en la Argentina. En realidad es con forma de ala volante porque optimizamos a nivel de motorización, a nivel de aerodinámico también se optimiza muchísimo. Y es un sistema de prácticamente 2,20 metros de envergadura que se utilizará como ala fija, como VTOL, con una capacidad de 2 kilos. Y las aplicaciones básicamente que nosotros queremos, digamos, enfocarlas será fotogrametría, que ahora veremos que la fotogrametría es muchísimo más amplio de lo que uno cree que es sacar fotitos arriba del aire. Catastro o vigilancia. O sea, catastro, crecimiento demográfico, digamos, planimetría, agrimensura en ciudades y en zonas urbanas, digamos. La plataforma va a ser 100% fabricada en Argentina, no la aviónica. Hoy en día la Argentina no tiene capacidad ni tiene tecnología suficiente como para poder hacer aviónica, meter aviónica nacional. Tenemos que ser sinceros, eso se trae de afuera. Pero empezar con una plataforma es fundamental. Y por algo principal, yo he estrellado muchísimos drones. O sea, a mí se me han caído muchísimos drones. Evidentemente, desarrollo, y de parte del desarrollo es que los equipos se te caigan. De forma controlada, pero se te caen. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que cada vez que se cae un dron, casi en el 90-95% de las veces, por más que uno vea que el dron está totalmente destrozado, la aviónica siempre, por lo general, se rescata en un 80-90%. Alguna vez se puede romper algún sensor, pero por lo general lo importante de la aviónica de un dron, por lo general siempre se rescata. Entonces, el tener la plataforma, yo me refiero a plataforma a todo lo que es la estructura del dron. El tener un dron fabricado 100% en Argentina tiene la ventaja de que si se rompe la estructura, se puede reponer y no tenemos que esperar meses si es que alguien nos la puede conseguir desde afuera. Ese es el objetivo. También estamos iniciando un proyecto de un dron fumigador con especificaciones reales, aceptables, y un dron de vigilancia para, digamos, las fuerzas públicas de seguridad y para control de countries y demás cosas. Todos los sistemas que desarrollamos dentro de Sergeo Tech y MF Innovation son sistemas totalmente compatibles con nuestros sistemas de control. Nuestro sistema de control utilizamos para la configuración un sistema de control que es el Mission Planner. Aquellos que conocen los drones saben que es un proyecto de código abierto, que básicamente es la programación y configuración de lo que le denominan el ArduPilot. ArduPilot son autopilotos basados en Arduino. Sí, señor. Hace 10-12 años atrás, ArduPilot, cuando salió, era de juguete. Y hoy en día yo he visto literalmente con mis ojos en una exposición de defensa en Perú, drones militares montados con sistemas ArduPilot, con todo
digamos, un sistema de sensorización profesional, muy bien montado, pero confiar a un dron militar un sistema ArduPilot de código abierto, eso significa que es brutal. Y no eran ejércitos sudamericanos, eran ejércitos europeos. También no sé si ahora con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, en algún momento daba vueltas por la red, se hizo viral una foto en la que había un dron ruso en el que se había despiparrachado todo, se había caído y se le habían todas las entrañas. Pues mi curiosidad fue que dentro de ese equipo ruso, que teóricamente tiene una tecnología brutal, había un ArduPilot. Para que vean, o sea, que hoy en día estamos manejando tecnología ya prácticamente al alcance de todos por un precio considerablemente bajo. Bueno, realizamos la configuración con este software y todo lo que es el uso y la programación, porque nuestros equipos son 100% automáticos. Nos olvidamos de la aplicación de ocio, de lo que compramos un dron para jugar, para sacar una fotito, sino compramos un dron para una herramienta profesional, para realizar un servicio y para generar dinero y ganar dinero. Entonces, nuestros equipos son 100% automáticos. ¿Qué significa? Que cualquier persona, literalmente cualquier persona, en 20, 30 días puede estar manipulando uno de nuestros equipos. Ese es el objetivo. Yo jamás en la vida he volado un avión de aeromodelismo. Jamás. Cuando me senté con mis ingenieros les dije, yo tengo que aprender a volar todos mis equipos sin tener formación de vuelo y en menos de 15 días. ¿Por qué? Y porque yo no quiero vender mis drones porque sean bonitos. Yo quiero venderle a esa persona que está trabajando, que está haciendo un trabajo súper arduo, súper sacrificado y que necesita de una herramienta de este estilo para mejorar la calidad de su trabajo. Y esa persona sí tiene que ser la que tiene que manejar, porque si yo le vendo un dron y encima tiene que contratar a una persona, en realidad no le van a cerrar las cuentas. Entonces, ese era el objetivo y tengo que ser sincero que considero que lo hemos conseguido. De hecho, los pilotos de los aviones de las Águilas que hemos vendido a Perú tuvieron un curso de formación de 5 días en Argentina de lo que es todo seguridad, checklist y seguridad y normativa de aeropuertos para el uso de drones y 15 días en Perú de vuelo del equipo. Y todos salieron manejándolo sin ningún tipo de problema, de los cuales eran 9 pilotos y de los 9 pilotos solamente 2 habían volado aeromodelos. Es algo que lo digo porque realmente me siento orgulloso porque es algo que es impresionante, ¿no? Bueno, dentro de nuestro software de programación tiene diferentes aplicaciones, diferentes características, que es la planificación de trayectorias, zonas de escaneo, compatible con varios drones, o sea que en una misma plataforma podemos de alguna manera controlar varios drones. Eso legalmente no es posible, a nivel de normativa no se puede hacer, pero el software lo puede. El software no es mío, ¿eh? El software sí lo puede hacer. Evidentemente debe haber lugares en el mundo donde sí se puede hacer, de hecho sí lo hay. Detección de obstáculos. Esto es importante. Por ejemplo, si nosotros queremos escanear, por ejemplo, un campo a baja altura, donde hay una torre de energía de alta tensión que cruza el medio del campo, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que estar controlando, viendo, ir midiendo hasta dónde llega la torre y demás. Con este tipo de características lo que yo hago es delimito ese obstáculo y automáticamente el dron, cuando está llegando a la torre de alta tensión, la esquiva y continúa sin necesidad de que nosotros nos tengamos que mover ni alterar. Otra cosa importante, que es lo que utilizamos, que es zona de no vuelo, esto lo utilizamos mucho en el aeropuerto, para delimitar la zona del aeropuerto, porque no podíamos volar, no teníamos autorización, esos equipos no tenían autorización para volar en espacio fuera de lo que era el aeropuerto. Entonces se delimitaba la zona del aeropuerto. Y en ese caso, si el dron, de hecho, hay una función que se llama semiautomática, que en realidad uno manipula, uno controla con el control, valga la redundancia, el equipo, y de repente, siempre de forma semiautomática, ¿no? O sea, siempre por el medio del autopiloto, y encara esa pared para tratar de chocarla, por decir una manera, el sistema y el autopiloto automáticamente calculan y antes de chocar, dobla. Por más que nosotros sigamos derecho, querramos seguir derecho, doblará y se irá a otro lado y luego uno seguirá controlando hacia dónde quiere llevarlo, pero
el equipo no sale de esa zona de no vuelo. Y bueno, y finalmente un click and go que es simplemente para inspección y demás. Bueno, otra cosa importante es cuando hablamos de fotogrametría, evidentemente hablamos del tipo de carga. La fotogrametría, tenemos que sacar el concepto de foto, digamos, tradicional de alta definición. O sea, cualquier elemento óptico, el resultado de cualquier elemento óptico, lo podemos meter dentro de lo que denominamos fotogrametría, ¿no? O sea, el proceso de fotogrametría se hace en base a unos datos que obtenemos siempre de un elemento óptico. Y tenemos estos tipos. A grandes rasgos tenemos estos tipos. Acá me falta el LIDAR, que es un láser, pero bueno, lo haremos después. Tenemos RGB, que es una cámara que tiene 3 sensores, red, green y blue. Sensor termográfico, para medir temperatura. Sensores multiespectrales, estos son muy conocidos, no sé si lo escucharon alguna vez, que es básicamente para calcular el índice verde de los cultivos. Cámaras HD, una cámara normal, reflex. Y bueno, y aplicadores. Esto también lo podemos meter en aplicadores que pueden ser fumigadores o incluso he visto alguna aplicación de semillas. O sea, un dispositivo que iba esparciendo semillas a un determinado lugar. Dentro de Sergeo lo que tenemos es, de esa lista, tenemos una cámara reflex compacta de 24 megapíxeles, una cámara térmica y cámaras multiespectrales. Eso básicamente las ópticas que tenemos dentro de la compañía. Como aplicaciones generales, que luego nos quedaremos, digamos, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. O sea, acá es donde volamos, ¿no? Acá es donde vemos qué aplicaciones podemos encontrar dentro de los drones, ¿no? O sea, tenemos infinitas. Y básicamente, prácticamente, todas estas aplicaciones hoy en día existen, están, funcionan y quizás uno las puede contratar. Otra cosa es que sean rentables de momento. Quizás falta. Pero, por ejemplo, bueno, ahí tenemos la fotografía, filmaciones, reparto, investigaciones arqueológicas. Utilizan cámaras multiespectrales para detectar anomalías en el terreno porque por lo general muchas veces en zonas arqueológicas no pueden excavar sin permiso y antes de excavar tienen que estar seguros de lo que hay abajo, porque si no está prohibido. Y con cámaras multiespectrales detectan la temperatura con una precisión muy alta sobre el suelo y en base a esa temperatura, esas variaciones de temperaturas pueden detectar si debajo de la tierra hay, digamos, ruinas arqueológicas, ¿no? Inspección de suelo, control de agua, vigilancia e inspección, minería en construcción, ocio, gubernamental, cartografía, manipulación de materiales nocivos, por ejemplo, cuando la persona no se puede desplazar hacia un lugar en el aire, inspección de plantas nucleares. Bueno, o sea, prácticamente todas las aplicaciones hoy en día yo puedo decir que en algún momento he visto una aplicación real de cada una de estas. Y bueno, volviendo al Drone Show, que es importante, del 2023, que se va a hacer en Brasil, destaca. ¿Y por qué pongo esta noticia? Porque esta noticia es importante porque ya no estamos hablando de publicaciones científicas, no estamos hablando de publicidades, no estamos hablando de empresas que hay detrás que están queriendo manipular, digamos, de alguna manera alguna noticia o alguna aplicación para su bien. Sino estamos hablando de un drone show, es privado evidentemente, pero bueno. Pero nos da 4 o 5 palabras, que es mapeo, inspecciones, fumigación, seguridad y entrega. 5 aplicaciones. Que hay una exposición que prácticamente se va a centrar en esas 5 aplicaciones. Con esto, de alguna manera, estamos viendo que ya en nuestro ciclo de hype, que estamos en la base, es como que ahora, antes hablábamos de aplicaciones futuristas, ciencia ficción, etcétera, etcétera. No, ahora ya estamos hablando de esas mismas aplicaciones, que en su momento probablemente eran futuristas y que nadie las creía y creían que era humo, hoy ya lo estamos planteando en una exposición donde va a haber mucha gente que va a querer ver este tipo digamos, de tecnologías, ¿no? Topografía, cartografía. Esto, bueno, es una noticia de que Colombia, de alguna manera, ha visto en los drones, digamos, una herramienta hoy, esto sucede hoy, para escanear absolutamente todo el país y basar su cartografía con drones. Bueno, y ahora metiéndonos directamente ya de fondo, ya en esta es la última transparencia, y luego ya presentaré unos ejemplos
de fotogrametría. Aspectos a tener en cuenta para realizar un servicio de fotogrametría. Claro, yo no me estoy vendiendo acá, simplemente es algo que hay que entender a la hora de cuando uno quiere pedir un servicio de fotogrametría, ¿qué es lo que tiene que saber? Primero, el tamaño de la superficie a escanear, ¿correcto? No es lo mismo escanear 20 hectáreas que escanear 1500 hectáreas. Las tecnologías son diferentes. Lo único que se mantiene es la óptica. Lo demás es todo diferente. Calidad de la imagen. Es importante. A mí, si una persona me dice, Ramiro, yo quiero escanear mi campo de 5000 hectáreas y quiero una precisión de un GSM, que es la muestra, digamos, el tamaño del píxel, de 2 centímetros. Yo digo, ¿para qué querés identificar 2 centímetros en un campo de 5000 hectáreas? O sea, es brutal. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Y eso qué significa? Que a mejor calidad de imágenes, más vuelo, tengo que volar más bajo, más vuelos, más caro. Y a mí me hace imposible ofrecer un servicio a esa persona porque va a salir un dineral y esa persona a lo mejor no necesita tener tanta precisión. Por eso es importante, cuando hablamos de alta definición, la cámara es de alta definición, pero otra cosa es la calidad de la fotografía y el objeto que yo quiero ver, qué definición tiene y qué calidad. GSM, que es el tamaño del píxel, esto es importante, se mide en centímetros por lo general. 1, 2, 3, 4 centímetros. Significa que cada píxel, el color de cada píxel o cada píxel representa, digamos, la medida mínima que uno puede visualizar. Si aumenta la imagen, el píxel. Ese es el valor del píxel. Entonces, ese tamaño es el objeto que nosotros vamos a identificar en la fotografía. Precisión de georreferenciación. Esto es importante, depende de la aplicación que se le va a dar. La precisión de georreferenciación es... Recordemos que el GPS tradicional tiene una precisión de 5 metros a nivel de superficie. Depende de la zona, el tiempo y el equipo que tenemos, entre 3, 4, 5 metros. Dices, ¿es suficiente? Sí, puede ser suficiente, pero por ejemplo, para una aplicación donde yo quiero ver en un cultivo de 1000 hectáreas, quiero ver exactamente en qué zona tengo un problema con alguna peste o algún problema de mi cultivo y tengo que mandar a un dron, por ejemplo, fumigador, para que haga una aplicación, 5 metros es muchísimo. A lo mejor le estoy errando. En 5 metros el lugar de precisión. Entonces existe una tecnología que se llama RTK, que es precisión de GPS de 1 centímetro. ¿Correcto? Entonces podemos ubicar, dentro de la empresa, podemos ubicar cualquier punto de esa fotografía con 1 centímetro de precisión. Eso es brutal también. Tipo de óptica a utilizar: HD, multiespectral, láser, etc. Y el tipo de producto necesario. O sea, ¿qué es lo que quiero? Una fotografía de alta definición. Quiero ver, por ejemplo, una fotografía en 3D. Ahí me faltó el índice verde. O el DEM, que puede ser DTM o DSM. DEM significa Digital Elevation Model, que es modelo digital de elevación. Que hay de 2 tipos. Tenés el DTM y el DSM. DTM es el modelo digital del terreno y el DSM es el modelo digital de superficie. Esto es importante. Acá hay una pequeña muestra. Es la misma fotografía en la cual a la izquierda tenemos el DSM y a la derecha tenemos el DTM. Esto es un análisis que se hace por software, ¿no? Tenemos que recordar también que toda la fotogrametría se realiza con una fotografía a una determinada altura. Yo no puedo con esa fotografía no puedo ver a través de las cosas. Entonces, la fotografía que yo estoy sacando y el píxel que cae sobre esa superficie es el que estoy teniendo en cuenta a la hora de calcular en el proceso de fotogrametría, cuando saco la ortofoto, el proceso en 3D que se realiza, ¿no? Entonces, como ves, esto es de una imagen de alta definición, de un proceso de fotogrametría, obtenemos este tipo de imagen, que en este caso es, digamos, como digamos, en 3 dimensiones, en la cual se puede ver absolutamente todo lo que es la superficie, digamos, por encima de lo que ve mi fotografía. Y eso, y me dice, bueno, ¿y cómo puedo alcanzar para ver cómo puede ser que se vea el terreno? En realidad, eso está hecho con software, ¿correcto? O sea, es la misma fotografía a la cual a aquella se le aplica
determinados algoritmos, determinados parámetros, determinadas variables que dependen de la fotografía y obtenemos aproximadamente, y siempre hablemos de aproximadamente, un valor de terreno, o sea, un modelo digital de terreno. Bueno, como aplicaciones, traje 4 aplicaciones en las cuales podemos ver, allá arriba tenemos las características de la aplicación. Esto es un barrio privado de Resistencia, que se solicitaba hacer la planimetría, curvas de nivel para la planificación urbanística del, digamos, del barrio, ¿no? Entonces, un vuelo bastante rápido, 110 fotografías, altura de escaneo 120 metros, no se necesitaba, yo necesitaba tener, digamos, una precisión. Yo no quería saber el cascotito que había sobre la tierra, o sea, yo necesitaba saber a grandes rasgos la ubicación de las calles, qué altura estaban las calles para poder hacer, digamos, tendido de cloacas, tendido de eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, con 4,65 centímetros de GSM, o sea, cada píxel de esta fotografía, digamos, era más que suficiente. Se obtuvo el modelo digital de elevaciones y acá podemos ver las curvas de nivel. Esta es la gran potencialidad que tenemos hoy en día con la fotogrametría. Es una herramienta brutal para un agrimensor. Hoy en día el agrimensor, a lo mejor para hacer un servicio de esto, no sé, sinceramente no sé cuánto tiempo puede llevar. Y básicamente el agrimensor lo que hace es va tomando puntos de referencia que van, digamos, espaciados en X cantidad de tiempo, en X cantidad de espacio, ¿no? Probablemente tome un punto acá, y para saber qué es lo que hay de acá a acá, línea recta, inclinación y ya está. Con esto tengan en cuenta de que cada punto de la fotografía tiene una altura, con precisión de centímetro. Y esa es la potencialidad que hoy en día tenemos con la fotogrametría. O sea, podemos obtener la información exacta de la superficie que nosotros querramos, con la precisión que nosotros querramos, a nivel de píxel, con precisión de 1 centímetro de ubicación georreferenciada. O sea, es brutal. Esto es un video que se hace una vez que se genera la figura 3D. Es un video, personalmente no es un producto que yo comercialice, pero queda muy bonito verlo en el sentido de que de una fotografía plana se puede obtener esta información. Básicamente lo que interesa acá es la altura de todos los perfiles de las casas, del terreno, digamos, de las calles y demás. Este es un campo de 25 hectáreas, labores de movimiento de tierra y planificación hídrica. Acá se quería hacer cultivo intensivo. Fotografías, ahí me faltó la de fotografías. En este caso creo que son cerca de 1.500 fotografías para 25 hectáreas, altura de escaneo 80 metros y un GSM de 2 centímetros. O sea, cada píxel de este terreno, de este campo de 25 hectáreas, tiene un tamaño de 2 centímetros. Si se puede ver acá, podemos observar la rugosidad que tiene el terreno. Evidentemente antes había un huerto en ese lugar y se puede ver. Quizás en una fotografía normal no podemos apreciar esa diferencia, pero en un DEM, por supuesto que sí. Y acá vemos, digamos, dentro de lo que son las curvas de nivel, la precisión con la que podemos llegar a tener por dónde transcurren esas curvas de nivel. Y esas curvas de nivel en este caso son de 20 centímetros, creo. Sí, de 20 centímetros. O sea, una curva de nivel por cada 20 centímetros de altura. Si lo queremos podemos hacer de 1 centímetro, medio centímetro, no tiene ningún sentido, pero es algo que se puede hacer directamente con el software, ¿no? Y este es lo mismo, o sea, es un video que de alguna manera, en grandes extensiones, luego se puede hacer una simulación en la cual podemos observar, digamos, el terreno. Digamos, esto es una animación, o sea, insisto, no es un producto que yo comercialice, lo hice justamente a fines de que se pueda visualizar, digamos, el gráfico 3D de este ejemplo, ¿no? Este es un predio deportivo, 1.300 fotografías, altura de escaneo. Bajamos la altura de escaneo
se aumenta la precisión del GSM. Tenemos 1,8 centímetros. Lo mismo. Planimetría. Vemos que la calle está prácticamente muy plana. Las canchas de tenis tienen una planitud casi perfecta. Acá tenemos que en esta zona, por ejemplo, podemos observar de que se ha caído un poquito. En esa esquina tenemos una altura un poco más baja. También es cierto de que esta está hecha cada 50 centímetros. Y este es el video 3D. Un video 3D, bueno, que vamos a seguir porque si no nos quedamos sin tiempo. Y esto es lo que quería llegar, que es el proyecto. Este es el proyecto más ambicioso que hice de fotogrametría. Es un ejemplo Autódromo de Córdoba para la planimetría, y no solo planimetría. Acá me pidieron la rugosidad de la pista para simuladores de alta competición. Esto básicamente me lo contrató una empresa austríaca que hace los simuladores para la Fórmula 1, literal. Y son creo que cerca de 70, 80 hectáreas el circuito. Se hicieron 9.210 fotografías y el dron voló a una altura de 40 metros. El GSM es de 1,09 centímetros. Se pueden ver, o sea, es impresionante lo que es, digamos, la calidad de esta fotogrametría. Esto simplemente lo quiero mostrar para que veamos hasta qué punto podemos llegar con una misma tecnología en diferentes tipos de aplicaciones. ¿Esto por qué tiene que ser tan importante? Porque cuando estás en alta competición, me lo explicaba la persona que me lo contrató, en el simulador, si queremos que sea un simulador certificado, muchas veces los pilotos, en vez de tener referencias, o aparte de tener referencias visuales de cuándo hacer un cambio, cuándo doblar, cuándo ir para un lado o ir para el otro, también lo tienen en el movimiento, digamos, sienten el asfalto del circuito, y realmente dice, bueno, cuando tengo una bajada, cuando hay un pozo en este lugar, es cuando tengo que doblar. Entonces, no sirve hacer una planimetría o una fotografía, meterlo en una especie de simulador como tipo videojuego y simplemente girar, sino el feedback que tiene que sentir el piloto en este tipo de simuladores tiene que ser perfecto. Perfecto, todo. Bueno, este es un video 3D. Bueno, y acá hice una aproximación de cómo, digamos, se ve, digamos, esto es una aproximación de cómo se ve la rugosidad del asfalto, digamos, dentro de la fotogrametría. ¿Tá? Esos son valores a nivel de tridimensionales de cada punto, cada centímetro de la pista tiene una altura que se traslada a ese valor. Y este es un ejemplo que también más o menos lo mismo, de 40 a los 40 metros de altura, del Autódromo de Resistencia. Este me llevó el ejemplo para poder vender ese producto a la empresa austríaca. Cuando mostré este producto es cuando realmente me contrataron, digamos. Y tengo que decir que competíamos con una tecnología japonesa que había hecho en el Autódromo de Japón, en el Autódromo no me acuerdo de qué ciudad de Japón, y competí con una empresa japonesa y le ganamos, afortunadamente. Bueno, y aquí terminamos. Muchísimas gracias. Y perdón por el tiempo. Allí la participación del doctor Ramiro Cabás, que se reúnen los aplausos para, obviamente, despedirlo a él. Muchas gracias, doctor. Un placer de poder tenerlo aquí en esta primera jornada de Telco Conf 2022.